Quisiera empezar haciendo responsable a Eduardo Garza de la profunda irresponsabilidad de haberme pedido que hablara en este evento y la profunda irresponsabilidad de mi parte de aceptar hacerlo. Hay un filósofo, un psicólogo de Harvard que se llama Daniel Gilbert, que escribió un libro muy interesante que se titula Tropezando con la felicidad. Y en ese hace una serie de reflexiones de cómo casi por construcción, por diseño psicológico, uno toma decisiones equivocadas. La economía predica sobre la base de que el hombre es racional y de que toma las decisiones que más le convienen, y sobre esa base se generan modelos que permiten pronosticar el comportamiento de la unidad económica y por lo tanto el comportamiento de la economía en su conjunto. Y Gilbert en su libro detalla y pone ejemplos fascinantes de cómo esto puede no ser el caso. Cito solamente dos, uno de ellos que me parece muy gráfico y el otro para ilustrar lo que me hizo Eduardo. Se hizo un experimento en donde un hombre o una mujer indistintamente a pedir direcciones a otro hombre o mujer también indistintamente. A la mitad de la conversación se atravesaba dos gentes cargando un armario y separaban al hombre y a la mujer que estaban conversando, y al tiempo de hacerlo sustituían al interlocutor. Y en el 90% de los casos el hombre no se daba cuenta de que le habían sustituido a la gente con la que estaba platicando. Las mujeres, que son mucho más perspicaces, como en la mitad de las veces se daban cuenta de que ya no estaban hablando con la misma persona. Decía Gilbert, si no somos capaces de retener en memoria con quién estamos hablando con una distracción temporal, ¿cómo vamos a ser capaces de tomar buenas decisiones? Y ponía un segundo ejemplo, que es del que hoy fui víctima. Uno tiende a ser mejor para tomar decisiones de corto plazo que de largo plazo. Si hoy alguien nos invita a desayunar mañana, pues tenemos muy claro que hay tráfico, que queda lejos, que a lo mejor no nos cae muy bien la persona con la que nos invitó a desayunar y se nos ocurre inmediatamente 20 razones por las cuales es una mala idea. Pero cuando alguien llega y te dice, oye, ¿por qué no vas a hablar dentro de 2 meses de la vida santa de Vasco de Quiroga? Dice uno, bueno, dentro de 2 meses suena que está a todo dar. Y el día previo a que llegue uno a esos 2 meses, se da uno cuenta que va a alternar con el cardenal Alberto Suárez Inda, que va a compartir el foro con la historiadora María Luisa Aspiarmela. Decía un pensador como Bruce Ackerman respecto de la misma pregunta, que la justicia, una política justa, tenía que sobrevivir un diálogo de neutralidad. Eso quiere decir que no podría descansar sobre la base de esto es justo porque yo lo digo, y tenía uno que encontrar un argumento diferente de que respecto a mi propia creencia la política era justa. Y decía Singer que una política justa era aquella que maximizaba la utilidad de una colectividad. Este último planteamiento es el que nos regresa desde el punto de vista de justicia a Vasco de Quiroga. ¿De quién es la utilidad que queremos maximizar? Y eso nos obliga a pensar en quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Y cuando diseñamos una política pública, si la estamos diseñando para nosotros, ¿quiénes son los ellos que estamos excluyendo? Ese debate sigue hoy vigente, lo ha estado por mucho tiempo. ¿Quiénes son nosotros y quiénes son ellos? Ha cambiado a lo largo del tiempo. En ocasiones son ellos, los miembros de otras razas, los que hablan otras lenguas, los ciudadanos de otras naciones, las mujeres, las personas con capacidades diferentes. Todos ellos en diferentes momentos han sido ubicados como alguien distinto de nosotros para efectos de la construcción de política pública. Pablo Arce incluye una cita reveladora que le da gran vigencia hoy a Vasco de Quiroga. Citaba a Juan Joseph Moreno y él decía de Vasco de Quiroga, los comenzó a amar a los naturales desde que los vio. Y eso fue en las circunstancias de que todo el mundo los miraba con tal desprecio que en todas sus ideas eran hacerlos esclavos, errarlos inhumanamente y servirse de ellos para aquellos ministerios en que se emplean los brutos. Termina la cita, los amó el señor don Vasco como a prójimos, cuando muchos les negaban el serlo.
Este principio filosófico que él hizo parte de su vida tiene hoy gran vigencia y en el diseño de nuestra política pública, atrás de un esfuerzo de inclusión, está que quienes hoy se sienten ellos formen parte de nosotros y nos acompañen en la construcción de desarrollo. No es el único elemento de vigencia de Vasco de Quiroga. Hay varias dimensiones que vale la pena rescatar. Una de ellas tiene que ver con su carácter de oidor y jurista. Es interesante, para mí lo fue, el reconocer algo que yo no tenía claro, que empezó siendo Vasco de Quiroga funcionario público y después terminó siendo obispo. Dependiendo de si le cree uno a Pablo Arce o al cardenal Suárez Inda, a los 50 o a los 60 años. En cualquier caso quiere decir que hay vida después del sector público y que hay cosas que hacer después de los 50. Pero en esa característica de oidor y jurista introduce a su visión del mundo y a su relación con quienes trató un concepto que es plenamente vigente en el siglo XXI. Fue el primero, dice Pablo Arce, que en tierras americanas habla de los derechos de las personas, que introduce en su gestión un concepto de derecho humano. Eso dice por lo menos Pablo, y como no conozco yo a nadie que esté desde el siglo XVI distinto, pues a saber si era cierto que otros ya habían hablado antes del término. Pero cuando uno lee su obra, sí se infiere que hay una vocación o una definición de inclusión por la vía del derecho. El derecho a la salud, el derecho al cuidado, el derecho a la familia, el derecho a un modo honesto de vida, el derecho a un ingreso remunerador, serían términos modernos para lo que Vasco de Quiroga hizo en su vida cotidiana. Una segunda dimensión tiene que ver con esta visión integral del desarrollo de los pueblos indígenas. Citando a Silvio Zavala, la visión de Vasco de Quiroga coincidió con el pensamiento de Tomás Moro. Esto es algo que debe llamar poderosamente la atención. Cuando Tomás Moro se imaginaba una utopía y la escribía, Vasco de Quiroga, como una obra de acción, la ponía en vigencia en tierras americanas. De esas coincidencias que llaman la atención, en donde es probable que lo haya leído después, pero que en dos latitudes, en dos hemisferios diferentes, uno concibiera y otro pusiera en práctica una visión utópica y que se reflejara en una intervención social como la de Vasco de Quiroga, sin duda es también revelador e interesante. Decía Silvio Zavala que don Vasco, cansado de esperar decisiones generales de la Corte Española que no acababan de llegar, pasó a la acción creando como oidor y fundando, luego como obispo de Michoacán, 2 hospitales pueblos, donde además de atender a los enfermos, se brindaba refugio a cualquier persona que llegara solicitando alimento, cobijo o cuidados médicos. Hoy le diríamos que estaba combatiendo carencia alimentaria, que estaba generando vivienda digna o que les estaba dando acceso al seguro popular. Tercer elemento que llama poderosamente la atención y que sigue siendo vigente, un visionario, Tata Vasco, del desarrollo de clústeres económicos. Ese sería el lenguaje con el que Pablo describe lo que Tata Vasco hizo al tiempo de concentrar geográficamente actividades productivas a nivel regional que aprovechaban ventajas comparativas, disponibilidad de materias primas y habilidades artesanales. Yo estoy seguro que él no lo hubiera descrito así, pero es una traducción que le da vigente a la política pública que se dio en Michoacán y que hoy permite casi de memoria a todo mundo que ha estado hablar de las guitarras de Paracho, hablar de Santa Clara del Cobre, hablar del trabajo desde los muebles hasta el trabajo de cuero e identificarlo con un espacio específico y al tiempo de visitarlo reconocer su inspiración, reconocer su talento y reconocer por boca de quienes hoy siguen desplegándose esa artesanía el haberla aprendido y el haber recibido el impulso, dice Pablo Arce en su libro de Tata Vasco. Pensamos que es momento propicio, lo ha señalado el cardenal Alberto Suárez Inda, de recuperar sus enseñanzas, su ejemplo de virtud y entrega a las mejores causas para afrontar los duros desafíos que nos impone la pobreza y la injusticia, que siguen siendo retos de nuestra realidad nacional. Max Weber decía que
que la política requiere a la vez pasión y perspectiva. Toda experiencia histórica confirma la verdad de que el hombre no hubiera obtenido lo posible si no hubiese pugnado una y otra vez por alcanzar lo imposible. Vasco de Quiroga hizo un hábito de la virtud. Lo hizo y de ahí el centro de la causa de canonización en grado heroico. Según nos recuerda el padre Arce, quienes conocieron y trataron al siervo de Dios hablan de su modo ejemplar de vivir virtuosamente. En el caso del siervo de Dios Vasco de Quiroga, se puede sostener que en vida y en su muerte vivió heroicamente todas las virtudes cristianas y después de su muerte tuvo fama de santidad. No es frecuente que se hable y que se combine los términos de política y virtud en una misma oración, pero debiera ser, debiéramos esforzarnos cada vez más porque lo sea. Y decía el cardenal Suarezinda que reconocíamos santidad en el trabajo del campesino. Debiéramos de reconocerla también en el trabajo cotidiano del servidor público. El servidor público que se va a vivir 14 días a una plataforma de Pemex para asegurar que tengamos petróleo. El servidor público que en una temporada de huracanes se alista para que inmediatamente después del siniestro se recupere el abasto de electricidad y con ella la normalidad de la comunidad. El servidor público que cuando hay una crisis de salud la va a enfrentar de inmediato con la propia exposición de su vida y de su salud, poniéndola al servicio de los demás. En ese servidor público, en ese burócrata que todos los días se levanta pensando qué puede hacer por un México mejor, hay elementos de virtuosismo que debiéramos de reconocer. Se pone, y a veces nos sucede a todos, que nos contagiamos de este mal humor en donde en todo queremos ver una práctica inadecuada, no reconociendo que todos los días hay un maestro que se levanta para ponerse enfrente de sus alumnos y darles una mejor esperanza de vida, un médico que visita un paciente en su hogar para restablecerlo en la salud, un funcionario público que va a la sierra y a la montaña buscando que llegue ahí el agua potable y que al así hacerlo hace de la virtud una práctica en su vida cotidiana. Quizá en ello radique la verdadera virtud de un político. Una buena política pública y un buen servidor público es clave para que ningún niño o niña tengan que dejar de estudiar y para que puedan soñar y vivir en un mejor México. Una buena política pública y un buen servidor público es fundamental para que un quebranto en salud no implique un quebranto en el patrimonio familiar. Mañana habremos de acompañar en San Luis Potosí al director del IMSS en una de las vertientes más nobles de esa institución, que es la del IMSS Prospera, en donde a quienes no tienen un empleo formal se les atiende con servicios de salud. Los médicos van donando su tiempo y le recuperan la vista a quien la ha perdido con cargo a una intervención o a un problema de salud que es perfectamente operable, haciendo así realidad en la práctica, en el terreno, la convicción de que por un problema superable nadie debiera en México de quedarse sin recuperar la vista. Atrás de eso hay un buen despliegue de servicio público y de un servidor público. Una buena política pública se traduce en hogares dignos con servicios básicos adecuados. Ahí de nuevo hay un despliegue no solo en el diseño de la política, sino en quienes participan en la construcción, quienes llevan el agua, quienes construyen el drenaje, quienes invierten en tratamiento de agua, quienes han hecho que hoy en el país una vida digna con servicios sea una realidad cada vez más cotidiana. Una buena política pública destierra el fantasma del hambre y la preocupación de no poder alimentar a la familia. Una buena política pública asegura el abasto de bienes fundamentales en condiciones accesibles y suficientes. Una buena política pública es soporte de un ingreso adecuado. Esa fue, al tiempo de leer el libro, creo yo, la divisa de Vasco de Quiroga: luchar por algo mejor a partir de su profunda convicción religiosa y su fe en la dignidad del hombre y convertir ese ideal en práctica diaria. Ese debiera ser también la aspiración de un político, la aspiración de un servidor público. Yo termino esta participación de este extraordinario libro de Pablo Gargallo citando lo que a mi juicio es un extraordinario resumen de la vida de Tata Vasco,
pero que pone al tiempo de leerla lo que nos gustaría poder decir de todos quienes se desenvuelven en la actividad pública. Dice él: confió plenamente en la capacidad de cada hombre de desarrollar sus cualidades y los movió a ser responsables. Supo señalar lo que era el bien común y enseñó de modo práctico a vivir los principios de subsidiariedad y solidaridad. Fundó instituciones que fueron crisol para aprender a vivir en familias. Enseñó a trabajar a muchos mostrando la dignidad del trabajo y la solidaridad entre los trabajadores. Marcó las líneas maestras de una economía humana. Animó a la participación política y desarrolló algunos principios democráticos. Esto deberá ser el estándar con el que midiéramos el ejercicio público el día de hoy. Muchísimas gracias. Papa Francisco dijo: la política